Es el Día del Padre y hace un tiempo el pastor Andy me preguntó si hablaría hoy. Le dije, claro, ¿cuál es el tema? Y me dijo, el título es las excusas que nos encanta poner. Y le dije, bueno, está bien. Luego pasé varias semanas pensando en ello y no se me ocurrió nada. El problema era que el título me sonaba a regaño inminente. No hace falta que les diga que vivimos en una ciudad donde el padre tradicional suele ser retratado en el entretenimiento como un hazme reír demasiado tonto como para respirar sin instrucciones escritas. Y aunque sé que eso no es lo que el pastor Andy tenía en mente, mi reacción al título me inspiró a darle un enfoque diferente. Así que quiero agradecer a los padres que hoy lograron asistir a la iglesia con sus familias, a pesar de la excusa obvia. Y si conocen a alguien que durmió hasta tarde esta mañana en lugar de estar aquí, saquen sus teléfonos y llámenlo y díganle que estamos esperándolo. Es broma. Estuvo tentado de decir que el pastor Andy dijo que dijera eso, pero probablemente no debería hacerlo. Mientras voy a hablar de excusas, voy a saltarme todo el cliché de que los hombres son perezosos y tontos a ir a algo que espero sea un poco... miren a lo que me refiero, un poco más... Yo también estoy cansado de eso, pero voy a ir aquí. Hay algo un poco más útil. Pero primero está mi moldura de techo. Sí, lo sé. Remodelamos nuestra cocina, no sé, quizás hace 10 años. Y se me metió en la cabeza que quería una moldura de techo. Ahora no sé cómo hacer todos esos ángulos complicados, así que pensé en poner bloques de zócalo en las esquinas y colocar las molduras hasta ahí. Y así hice todo lo demás, pero ese último, cuando fui a hacerlo, había cortado la pieza demasiado corta. Y no importa cuántas veces la corte, seguirá siendo demasiado corta, así que en lugar de luchar con ella porque ni siquiera tenía un compresor, si alguna vez has intentado clavar uno de esos, simplemente no lo hagas. Si alguna vez lo has intentado, sabes de lo que estoy hablando. Así que volví al garaje y ya, se me olvidó. Y de vez en cuando mi querida esposa me lo recuerda y yo digo, sí, ya voy a ponerme a hacer eso. Pero estas son las razones por las que nunca lo terminé. Número 1, lo olvidé. Número 2, y esto es bueno, tengo visión de túnel, así que no veo lo que no estoy mirando. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Número 3, no tenía las herramientas adecuadas, aunque ya había subido 3/4 partes. Y sí, simplemente no es bueno. Mi esposa cuando me vio tomar esa foto, te estás tirando al suelo, ¿verdad? Y bueno. La verdad es que dejé el trabajo a medias porque no sabía nada de molduras y temía estropearlo aún más de lo que finalmente lo hice. Viéndola ahí arriba, la verdad es que se ve bastante mal y lo siento por la pintura. Obviamente también necesito volver a pintar. Pero así que en lugar de afrontar el problema, puse excusas y lo dejé pasar hasta que un día esa pared me miró acusadoramente y dijo, nunca vas a terminarme, ¿verdad? Y el resto es una historia de torcida. Finalmente conseguí mi compresor silencioso allí y lo puse todo y cuando terminé pensé, eso se ve genial, excepto por ese gran espacio. ¿Alguien sabe si puedo poner más silla ahí y salvarlo de alguna manera? Mira, qué bien, porque espero terminarlo en los próximos 10 años. Es broma. Hoy comenzaremos en Jueces capítulo 6, que es donde Dios llama a Gedeón. Como muchos de nosotros no se sentía precisamente preparado para una llamada directa del Dios viviente. Quiero empezar un poco antes de que Gedeón sea llamado para dar algo de contexto sobre lo que está sucediendo y para que la reacción de Gedeón sea un poco más comprensible. Así que Jueces 6:1-6 dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Madián durante 7 años y ellos oprimieron a Israel. A causa de Madián, los israelitas se escondieron en las montañas, cuevas y fortalezas cada vez que sembraban. Los madianitas, los amalecitas y los pueblos del este venían y los atacaban, acampaban contra ellos y destruían las cosechas incluso hasta Gaza. No dejaron nada porque Israel comiera, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque los madianitas llegaron con sus camellos y sus tiendas como una plaga de langostas. Eran innumerables y entraron en la tierra para devastarla. Así Israel quedó sumido en la pobreza a causa de Madián y los israelitas clamaron al Señor. Si no has leído el libro de los jueces últimamente, puedo decir con toda honestidad que no es uno de mis favoritos. Si bien hay muchas narraciones en el Antiguo Testamento
que muestran la depravación en la que las personas pueden caer y la rapidez con toda honestidad, que no es uno de mis favoritos. Si bien hay muchas narraciones en el Antiguo Testamento, la depravación en la que las personas pueden caer y la rapidez con la que puede pasar, el libro de los jueces realmente destaca en ese aspecto. Y no nos deja otra opción, de hecho. Cuando el capítulo 6 del libro de los jueces comienza con los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, no significa que descuidaron su devoción, sino que abandonaron a Dios por completo para seguir a ídolos. De forma creativa y cada vez más ingeniosos para desobedecer a Dios. Así pues, Dios permitió que Madián y sus aliados maltrataran a Israel como castigo. En resumen, el patrón demasiado frecuente en todo el Antiguo Testamento es el siguiente. Primero, los israelitas ignoraron a Dios. Segundo, Dios permite que sus enemigos castiguen a Israel. Y tercero, Israel clama a Dios y se arrepiente. Cuarto, Dios los perdona como prometió. Y quinto, Dios le envía a alguien para que los guíe contra el enemigo al que destruyen o derrotan y lo restauran. Y el autor de Jueces lo explica con todo lujo de detalles en el capítulo 2 y aún así lo hicieron. Ahí es donde nos encontramos cuando conocemos a Gedeón en el capítulo 6 de Jueces. Y lo asombroso de todo esto es que Moisés les dijo al pueblo en Deuteronomio que pecarían y seguirían este patrón. Josué también habla de ello, discurso de despedida de Samuel, y el autor de Jueces lo explica. Y nuevamente estábamos con Gedeón en el capítulo 6. Dios permitió que Madián oprimiera al pueblo durante 7 años según su pecado. De acuerdo con sus promesas, es hora de que Dios envíe un Salvador. Así que los versículos 11 y 12 dicen: el ángel del Señor vino y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, que pertenecía a Joás y el Asbirelita. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Ahora Joás, el padre de Gedeón, era como el resto de Israel en aquel entonces. Adoraba a los dioses paganos e incluso tenía un altar a Baal y poste de acera en su propiedad, lo cual forma parte del culto pagano. Lamentablemente, esto era una práctica común en Israel en aquella época, así que no es difícil adivinar en dónde va esto. Versículo 13, Gedeón le dice: por favor, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todas estas maravillas de las que nos hablaron nuestros antepasados? Y decían: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a Madián. Y me impactó que Gedeón dijera esto: el Señor nos ha abandonado. Es cierto que en ese momento aún no se daba cuenta de que el ángel del Señor es en realidad lo que generalmente se considera una teofina. Al término teofina se refiere a una aparición visible o tangible de Dios a los seres humanos. Esto ocurre repetidamente a lo largo del Antiguo Testamento. Y quería añadir una lista de las veces que Dios se apareció a alguien en el Antiguo Testamento antes de darme cuenta de lo largo que era. Existen varios tipos de teofinas, unas 30 en total. Las que se consideran apariciones preencarnadas de Cristo se denominan cristofanías, no sé cómo se pronuncia, y hay al menos 12 de ellas. Esto es lo que parece estar ocurriendo en este pasaje. En general, cuando el texto habla del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, se refiere a eso. No hay indicios de que Gedeón entienda lo que sucede, pero incluso si cree estar hablando con un ángel, existen pocas explicaciones para la afirmación de que el Señor las abandonó. Primero, se da cuenta de que está siendo llamado a liderar y se resiste un poco. Es una decisión audaz, no creo que ella hubiera tomado esa decisión. En segundo lugar, puede que esté expresando con sinceridad el lamento nacional. Esto me resulta difícil de creer porque cuesta imaginar que sepa que su propio padre practica el paganismo y sin embargo le responde a Dios diciéndole que fue él quien los abandonó. Y en tercer lugar, tal vez aún no comprenda todo el patrón de la petición de rescate por opresión del pecado. Eso se vuelve absurdamente y desafortunadamente característico de la nación a lo largo del Antiguo Testamento. De todos modos, el ángel del Señor responde e ignora la declaración de Gedeón en lugar de ir directamente al grano. El versículo 14
El Señor se volvió hacia él y le dijo: ve con la fuerza que tienes y libra a Israel del poder de Madián. Yo te envío. Ahora, si había alguna duda, ya no existe. La duda sobre lo que se le está diciendo a Gedeón se ha disipado, pero también la duda para quién se lo está diciendo. Eso también se ha disipado. Volvamos a leer el versículo. El Señor se volvió hacia él y le dijo: ve con la fuerza que tienes y libra a Israel del poder de Madián. Te envío. Nótese que ya no dice el ángel del Señor, solo dice el Señor. Y esto nos indicaría que Dios está siendo muy claro con Gedeón sobre lo que está sucediendo aquí. Quiero detenerme un momento y hacerles esta pregunta a los hombres en la sala. Eres un joven que vive en la casa de tu padre, lo que significa que aún no eres cabeza de familia, y te encuentras frente a alguien que poco a poco te das cuenta de que es Dios mismo, y te dice esto. ¿Cómo reaccionarías? Todos querríamos decir que reaccionaríamos bien, pero si somos honestos, incluso teniendo a Dios frente a nosotros diciendo esto, o quizás precisamente por eso probablemente sentiríamos miedo. Desde la perspectiva histórica, sabiendo cómo se desarrollan estas narrativas, leemos esto y pensamos: vamos, ¿qué te pasa? Estás discutiendo con Dios, pero para ser sincero, ni siquiera estoy seguro de poder asimilarlo. Dios me está hablando a mí, un hombre sin ninguna posición, y me está diciendo que lidere la nación. Bueno, debería pensar que si Dios quiere esto, Dios lo hará posible. Debería pensar como Abraham con Isaac en el monte de Moriah. Dios me ordenó hacer esto, así que el resultado es un problema. Pero eso es lo que probablemente pensaría. ¿Por qué querría Dios usar a alguien como yo para algo así? Tiene que saber lo insignificante que soy. Debería escoger a alguien mejor. Pero aquí está lo que Gedeón pasó por alto, y nosotros también. El versículo 16 dice: pero yo estaré contigo, le dice el Señor. Derribarás a Madián como un solo hombre. Ojalá hubiera podido ver eso. Y bueno, el punto número 1, que en realidad estos no son realmente puntos, pero no sabía qué más hacer aquí. Así que punto número 1, la primera excusa: no soy el hombre adecuado para esto. El problema para muchos de nosotros es que cuando Dios nos pide que nos pongamos de pie, que demos un paso al frente, nuestra respuesta instintiva no es: yo, Señor, no soy digno lo suficientemente bueno, o no soy el hombre adecuado para esto, etc. Ahora, es el Día del Padre, así que se supone que me dirijo a los padres, pero lo que digo aquí no se limita a los padres, ni siquiera se limita a los hombres. También se aplica simplemente a dar un paso al frente para liderar, responder al llamado y asumir la responsabilidad de las tareas difíciles. Muchos de los mayores desastres en las escrituras ocurren en la intersección del orgullo y la humildad. Y no es IA, lo escribí yo mismo. Es muy fácil para nosotros, tanto hombres como mujeres, ser demasiado orgullosos, y no es sorprendente que en las escrituras no se mencione en ningún lugar que la falta o insuficiente de orgullo sea un problema. Nunca se puede tener poco orgullo. Por otro lado, es muy común que la falta de humildad cause problemas, y a menudo, dado que la falta de humildad suele ir acompañada de ser causada por el orgullo, no creo que se puedan tener ambas cosas. Las palabras que se refieren a este problema, como humilde, manso, sencillo, aparecen entre 60 y 80 veces en traducciones como la NBI y la Reina Valera. Si lo buscas temáticamente, como en pasajes sobre el tema, el recuento superior a 200, solo eso debería humillarnos. Parece que esto podría ser importante para Dios. Y C.S. Lewis dijo: la humanidad no es pensar menos en ti mismo, es pensar en menos en ti mismo. Y lo voy a decir de nuevo: la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos de ti. ¿Era Gedeón verdaderamente humilde? ¿Pensaba menos en sí mismo o se menospreciaba? ¿O simplemente ponía la excusa porque temía no poder hacerlo, ni siquiera con Dios? Somos verdaderamente humildes cuando nos aferramos a la idea de no soy suficiente para eso, sabiendo que Dios nos respaldará. Cuando hablamos de ser padre y asumir esas responsabilidades, podemos tener esta reacción. Entonces, ¿cuál es la reacción correcta? Y aquí es donde tengo que evocar el ejemplo que siempre me causa un poco de acidez estomacal. Y dice Salomón. Salomón comenzó siendo asombroso y con el tiempo se volvió menos asombroso.
Para esta ilustración comenzaremos con el comienzo de Salomón. Primera de Reyes capítulo 3, Dios viene a Salomón en un sueño o una visión y le dice, pide lo que quieras que te dé. Y Salomón dice, oh no, Señor, no soy digno de que me des nada. No. Salomón responde reconociendo las grandes bendiciones que Dios le dio a su padre David. Comienza inmediatamente con acción de gracias reconociendo quién es Dios y honrándolo. Luego pide algo no para sí mismo, sino para el pueblo que Dios ha elegido, que tendría el entendimiento para guardarlos adecuadamente como su rey. Y Salomón muestra aquí la humildad apropiada, no autocrítica ni ninguna declaración de no ser capaz. Sabe que Dios lo ha elegido para ser rey y solo le preocupa cómo puede servir mejor a Dios y al pueblo de Dios como ese rey. En Primera de Reyes 3, 7, 9, Salomón dice, Señor Dios mío, ahora has hecho rey a tu siervo en lugar de mi padre David. Sin embargo, soy un joven sin experiencia en liderazgo. Tu siervo está entre el pueblo que has escogido, un pueblo demasiado numeroso para ser contado. Dale pues a tu siervo un corazón receptivo para juzgar a tu pueblo y discernir. Porque ¿quién podrá juzgar a este gran pueblo tuyo? Salomón da en el clavo. Reconoce ante Dios su juventud e inexperiencia, pero en lugar de usar esa inexperiencia como escudo contra la llamada de Dios, le utiliza como parte de una súplica respetuosa a Dios para que le dé lo necesario para cumplir con su misión y hacerlo bien. Y este es el ejemplo principal que creo que debemos tomar de Salomón. Ayúdame a hacer las cosas a tu manera, Señor. Debería ser el modelo de nuestra respuesta cuando Dios nos llama. También hay otros ejemplos similares en las Escrituras, así como algunos se equivocan, otros aciertan. Noé escuchó atentamente y luego pasó entre 50 y 120 años de burlas construyendo el arca, según la interpretación que se le dé. Incluso 50 años son suficientes. Si yo hubiera construido el arca, habría tenido que empezar cuando tenía 11 años y muchos de ustedes probablemente ni siquiera la habrían terminado todavía. Así que Noé confió en Dios y respondió al llamado de Dios en su vida, pasando mucho tiempo haciendo la voluntad de Dios mientras soportaba constantes burlas. Dios le dijo a Abraham que fuera y el texto simplemente le dijo, entonces Abraham fue. El autor de Hebreos comenta más adelante, aunque no sabía a dónde iba. Abraham confiaba en Dios, no siempre lo hacía a la perfección, pero confía en Dios. El joven Samuel es otro ejemplo. Dios lo llamó y él pensó que era Elí quien hablaba. Cuando Elí le dijo que no era él le indicó que decir cuando Dios volviera a llamarlo. Samuel simplemente dijo, habla Señor porque tu siervo escucha. Y después del horror que representa el resto del libro de los jueces, Samuel resulta un soplo de aire fresco. El rey Artajerjes era el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Un rey conocido por revocar decisiones y ejecutar a quienes lo desagradaban. Nehemías le tenía terror y dijo, me invadió el miedo. Oró a Dios en presencia del rey y luego le expresó sus sentimientos sobre Jerusalén a pesar de su temor. Y quizás el ejemplo de todos recuerdan primero es el de Isaías. Tiene un encuentro asombroso con el Señor en Isaías capítulo 6. Los eruditos evangélicos generalmente lo consideran un encuentro real en un modo visionario, no puramente físico ni un sueño. No voy a mentir, finjo entenderlo, pero bueno, sigamos con esa idea. Iba a citar un fragmento, pero pensé, quiero leer el pasaje completo, así que disculpen. Isaías 6, 1, 8. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono y el borde de su manto llenaba el templo. Sobre él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies y con 2 volaban. Y uno clamaba al otro, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Los cimientos de las puertas temblarán al sonido de sus voces y el templo se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy arruinado, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí
y en su mano tenía un carbón encendido que había tomado del altar con tenazas. Tocó mi boca con él y dijo: ahora que esto ha tocado a tus labios, tu iniquidad queda quitada y tu pecado es expiado. Entonces oí la voz del Señor que preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije: aquí estoy, envíame. Notas que no lo tengo escrito, pero te das cuenta de cuando el ángel trae esto, el carbón toca sus labios, el pecado es removido. No por él, sino por Dios. Ni siquiera lo pidió, Dios lo hizo. Lo realmente interesante de esto, sin embargo, es que la respuesta de Dios es catastróficamente mala. Si alguien tenía una razón para querer huir o una excusa, es Isaías. Lo enviaban para decirle al pueblo que básicamente no podrían arrepentirse ni ser restaurados hasta que las ciudades fueran destruidas y los israelitas exiliados. Y por si fuera poco, los invito a leer el libro de Israel. Pero hoy no tenemos tiempo para eso. Sin embargo, existen numerosos ejemplos de hombres que intentaron usar excusas para evadir el llamado de Dios. Es importante considerar que Dios nunca descarta a la persona reacia. Al contrario, Dios está mucho más interesado en transformar al siervo reacio que encontrar uno más dispuesto. Por lo tanto, si te resistes al llamado de Dios, te recomiendo encarecidamente que te rindas ahora y obedezcas. Ahora, esto nos lleva también al profeta Jonás. Punto número 2, la segunda excusa. No estoy interesado y no quiero. ¿Alguna vez has estado de desacuerdo con Dios? Suena un poco ridículo cuando lo digo en alto. Sin embargo, puesto que es mucho más común de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Y una pregunta bastante sencilla es que ¿por qué parece que las malas personas viven más y se salen con la suya a menudo? Esas personas no merecen lo que tienen. Y así sucesivamente, uno de los lugares más peligrosos en los que uno puede encontrarse es creyendo saber mejor que Dios cómo deberían ser las cosas. Y aquí es donde termina el profeta Jonás. Y dice, más o menos entre el año 786 a 746. Y era el rey de ese entonces. Era un realmente exitoso, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, siendo Jeroboam su padre. El libro de Jonás comienza con la palabra del Señor viniendo a Jonás, diciendo que vaya a Nínive. Y nunca podría hablar o pensar esto sin pensar en los VeggieTales. Y bueno, es una broma también. Nínive era una ciudad asiria y en ese momento Asiria era uno de los enemigos más terribles de Israel. Y así lo que sabemos es que Jonás termina en la situación en la que se encuentra, porque se rechaza la voz de Dios. Los asirios eran las personas más aterradoras en ese entonces. Sus inscripciones reales se jactaban de prácticas como empalar enemigos en estacas, desollar vivos a los cautivos, construir pirámides de cráneos humanos y deportar poblaciones enteras. Su brutalidad fue una guerra psicológica deliberada diseñada para desalentar la resistencia. De hecho, un par de décadas después, fueron los asirios quienes propiciaron la aparición de su brutalidad. Fue una guerra psicológica deliberada diseñada para desalentar la resistencia. Al diluir la identidad nacional, los asirios creían que debilitaban a sus enemigos. Para la época de los pasajes que hemos escuchado recientemente del pastor Andy, en los que Jesús se encuentra con la mujer en el pozo de Sicar, los samaritanos estaban completamente separados de los israelitas y tenían diferencias significativas en cuanto a la lealtad y el culto. Esto era lo que los asirios pretendían allá por el año 722 a.C., cuando derrotaron al reino del norte de Israel y mezclaron a los pueblos unas décadas después de la aventura de Jonás. Para Jonás era solo cuestión de tiempo antes de que Asiria derrotara al reino de Israel, que era su hogar. Así que ahora espero que esto tenga un poco más de sentido. No es una excusa. Era solo cuestión de tiempo para Jonás todo esto.
No era una excusa. Pero bueno, Jonás 1:1-3 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y subió al bordo para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces Dios le dijo, ve, y Jonás respondió, no. Y eso fue a otro lugar. Subió a un barco que iba a otra dirección. Aparte de eso, generalmente se espera que los profetas obedezcan a Dios. ¿Quién puede culparlo, verdad? Ya sea que pensara que Dios se equivocaba o simplemente se negara a participar en la misericordia hacia el pueblo que sabía que eventualmente destruiría a Israel. Se puso del lado equivocado de Dios. Fuera lo que fuese, no quería tener nada que ver con eso. Dios, en su soberanía, había decidido mostrar misericordia a Nínive. Jonás no estaba de acuerdo y no le gustaba nada, y en resumen, el barco fenicio en el que viajaba se vio envuelto en una tormenta terrible. Tan terrible fue que los paganos que tripulaban el barco invocaron a sus dioses falsos y arrojaron la carga al mar para aligerar la nave. Ahora, esa es la última opción, porque cuando regresen a su lugar de origen tendrán mucho que explicar. Echaron suertes y Dios usó esto para señalar que Jonás era el problema. Lo interrogaron y descubrieron que era hebreo y adoraba a Yahvé, el Dios de Israel. Y enseguida supieron que ese era el problema. Ahora bien, conviene entender que muchos pueblos del Oriente Medio en aquella época creían que los dioses eran regionales, que cada zona tenía su propio dios y que estos dioses perseguirían o castigarían a quien huyera de su llamado territorio. Los marineros supieron de inmediato que Jonás estaba siendo perseguido por su dios y creyeron que estaban a punto de convertirse en víctimas colaterales. Así que detengámonos un momento a apreciar la ironía. Estos paganos entraron en pánico al enterarse de que el Dios del que Jonás oía era Yahvé, el Dios de Israel. Nótese que no molestaron en recurrir a sus propios dioses una vez que comprendieron lo que estaba sucediendo. Nótese que no preguntaron, ¿quién es este Dios Yahvé? Lo sabían y sabían que estaban en serios problemas. Parecen comprender mejor la situación que Jonás. Ahora, Jonás, para su crédito, les dijo, écheme por la borda. Para su crédito, al principio no lo hicieron y remaron con más fuerza, pero no funcionó y la situación empeoró. Finalmente clamaron a Dios. En Jonás 1:14-16, el texto dice, entonces clamaron al Señor, por favor, Señor, no permitas que perezcamos por la vida de este hombre y no nos acuses de sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho lo que te has placido. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y el mar se calmó. Los hombres se llenaron de gran temor al Señor y ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. La palabra Señor, escrita en mayúsculas como aparece en la Biblia, es usada por algunos traductores en lugar del nombre de Dios, Yahvé. Lo que vemos aquí es que estos marineros paganos claman no a cualquier Dios, sino literalmente a Yahvé. Nos encontramos ante una situación en la que el hombre de Dios se muestra desafiante y los paganos claman al Dios viviente, implorando su ayuda. Rápidamente dejaron claro que Dios tiene el poder y a quien se debe adorar. En ese momento Jonás les pidió de nuevo que lo arrojaran por la borda y así lo hicieron. Dios envió un gran pez para que se lo comieran y saben que en el vientre del pez Jonás encontró la fe. Jonás elevó una plegaria sincera y poética oración que culminó con las promesas de una ofrenda de comunión si Dios lo salvaba, pero oró como si supiera que quería ser rescatado a pesar de su error. El castigo de que éste le había causado, su fe se mantuvo firme. Podemos aprender de eso. Cuando nos equivocamos, Jonás capítulo 2 nos recuerda que debemos arrepentirnos de inmediato y pedirle al Señor que nos perdone y nos restaure. Y cuando Dios llama hay que responder y no huir. Así que quiero hacer un inciso aquí. Sé que cuando mi esposa me vea en el segundo servicio va a decir, quiero hablar sobre el pez y todas las cosas con las que lidiamos en la fe. Y me llama la atención de que todos los milagros que Dios hace en las Escrituras, esto parece realmente desafiar a la gente. Entonces, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién de aquí cree eso? Ok.
Dios en este versículo es la palabra Elohim. Según el contexto puede referirse a Dios, a un pequeño grupo plural de dioses, como en dioses, o incluso un grupo de ángeles, pero aquí en Génesis, por supuesto, el contexto es Dios, Yahvé. Creó es un verbo singular, no plural. Es un poco más complejo, pero para nuestros propósitos no quiero entrar en detalles. Los tres primeras palabras de la escritura indican, por lo tanto, que hay algo plural acerca de Dios. Pero hay un solo Dios, lo que nos lleva al Shema. Shema Israel Adonai, Elohim Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Elohim añade el sufijo nu, que es nuestro. Dice, nuestro Elohim es uno. Y te estás confundiendo. En Mateo 3, 16 y 17 leemos, cuando Jesús fue bautizado, subió inmediatamente del agua. De repente los cielos se abrieron para él y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y bajándose sobre él. Entonces la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Hijo salió del agua, Dios Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y Dios Padre habló. Aquí en estos dos versículos se describe la Trinidad, un solo Dios, tres personas. Adonai Elohim. ¿Cómo funciona esto? No tengo ni idea. Es muy fácil encontrar ejemplos que ilustren el concepto de la Trinidad, pero todos se quedan cortos porque es algo que no podemos comprender. Y si eso te preocupa, a mí me preocuparía mucho más si no hubiera nada de Dios que no pudiéramos comprender. Bueno, esto es bueno. Entonces todos creen en la Trinidad, ¿verdad? Hola a todos en esta sala. Recuerda, Hebreos 12 dice que sin fe es posible agradarle. Si puedes reducir todo acerca de Dios a algo que puedas entender con tu cabeza, ¿dónde está tu fe? Desaparece, ¿verdad? No hay fe. ¿En qué tienes que creer? Lucas 1, 34 y 35 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. Creemos esto, ¿verdad? Es decir, tenemos que creerlo porque si Jesús era hijo de un hombre, entonces no es diferente del resto de nosotros y ni siquiera pudo salvarse a sí mismo. Un par de décadas después, es la mañana de Pascua, la tumba está vacía y Jesús ha resucitado. Y decimos, aleluya, porque esta es la base de nuestra fe y esperanza. Creemos en todo esto y con razón, pues sin ello nuestra fe es en vano. Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender a Jonás y al pez? ¿Acaso pensamos que el Dios que propició el nacimiento original y luego resucitó a sí mismo hijo debería tener dificultades para comprender la dificultad de darle a Jonás un breve tiempo para enfriarse en el fondo del mar y luego traerlo de vuelta a la vida? La Biblia está llena de cosas sobrenaturales, algunas más evidentes que otras, y si Dios pudo hacer esto, puede hacer con un pez. Y como dice Hebreos 12, sin fe es imposible agradarle. Volviendo a Jonás, él oró y Dios, creyendo que Jonás estaba suficientemente convencido de su error, le provocó dolor de estómago al pez. Y Jonás había orado confiando en que sería rescatado porque su fe estaba puesta en Dios. Ahora no hagas que Dios te vomite un pez. En otras palabras, no puedes huir y esconderte de Dios. Dios es más rápido, es paciente y te alcanzará. Y no importa lo que pienses, Dios es soberano y su camino es el correcto. Si nuestro camino no coincide con el suyo, adivina quién está equivocado. Punto número 3. Tercera excusa. Ya he echado a perder, Dios no me usará. Así que hemos visto las dos principales. La primera excusa fue la insuficiencia, no soy el hombre adecuado para esto. La segunda, la excusa del desacuerdo, no quiero y no creo que sea una buena idea. La tercera excusa suena a humildad. Suena casi noble cuando se dice en voz alta y suena algo así. No sabes lo que he hecho, no sabes dónde he estado. Dios, deberías usar a otra persona, alguien con un historial más limpio que el mío. A veces en realidad se trata de humildad, alguien que es absolutamente consciente de su situación, que sabe que ha pecado gravemente y se siente descalificado, que Dios jamás podría usarlo.
El problema es que le estás poniendo restricciones al Dios poderoso. ¿Quiénes somos nosotros para decir a quién puede y a quién no puede usar a Dios? Las escrituras están llenas de personas imperfectas a quienes Dios puso a trabajar en diversas maneras. Y aquí nos centraremos en dos de las figuras más fascinantes de toda la Biblia. Una de los evangelios y otra de una parábola. La razón por la que resultan fascinantes no es porque lo hicieron todo bien. De hecho, es precisamente porque se equivocaron muchísimo. Y empezamos con Pedro. Si alguna vez has defraudado a quienes confían en ti, y probablemente eso no se incluye en la mayoría de las personas, al menos no eres Pedro, porque Pedro no fracasó en silencio. Pedro fracasó pública y estrepitosamente. 3 veces, en las horas posteriores al arresto de Jesús, le preguntaron si lo conocía y las 3 veces respondió que no. Y fue ahí donde Jesús miró fijamente a Pedro y Pedro salió y lloró amargamente. Pero no solo había quebrantado una regla, Pedro había hecho una promesa, un voto a Dios, como se relata en Mateo 26. Tan solo unas horas antes, Pedro le había dicho a Jesús: si todos los demás te abandonaran, yo jamás te abandonaré. Entonces Jesús, con dulzura y precisión, le explicó a Pedro exactamente lo que iba a suceder. Y Pedro se reafirmó: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y así lo hizo. 3 veces antes que se cantara el gallo. Y la gran lección aquí para nosotros es no adelantarse a los acontecimientos, o dicho de forma más sencilla, siempre es mejor no decir nada que decir alguna tontería. Ahora avancemos hasta Juan, capítulo 21. Esto ocurre después de la resurrección. Ya he hablado de esto antes, así que por cuestiones de tiempo no voy a profundizar en ello. Jesús aparece en la orilla mientras Pedro y algunos de sus discípulos pescan, desembarcan y desayunan juntos, y Jesús hace algo extraordinario. Lleva a Pedro aparte y le hace una pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces la pregunta, reflejando las 3 veces que fue rechazado. Y 3 veces Pedro responde débilmente sí. Y 3 veces Jesús responde no con una reprimenda ni un periodo de prueba, sino con una comisión. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró por completo. El hombre que había fallado de la manera más pública, más completa y en el momento más crítico, ese es el hombre al que Jesús miró y dijo: tú eres uno de los que quiero que lideren esto. ¿Quién tenía mejor excusa en ese momento para creer que Dios no lo usaría o no podría usarlo? Literalmente le había prometido a Jesús que jamás lo negaría e inmediatamente lo hizo. ¿Por qué querría Dios usarlo? ¿Crees que tu excusa es mejor que la del Pedro? Lo dudo. Es importante que todos recordemos esto. La mente humana clasifica las cosas, los agrupa y las guarda en instantes. Para nosotros algunos pecados parecen descalificadores y otros no. Y nada de eso importa. La simple verdad es que todos somos imperfectos, todos pecamos, todos somos imperfectos y ninguno de nosotros es digno de lo que Dios haga, ni siquiera para nosotros, aparte del castigo. Para Dios, la magnitud del pecado y el fracaso de Pedro tiene mucho menos valor que su corazón. Dios no lo juzgó por lo que Pedro dijo, sino por sus lágrimas. Ahora, para un segundo ejemplo dentro de la tercera justificación, vamos a una de las parábolas de Jesús, la del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15. Todos conocen esta historia. Es probable que se entienda menos realmente todo lo que dice. De hecho, la gente suele estar tan familiarizada con ello que se pierden los detalles. Un joven va a ver a su padre y le pide su parte de la herencia. En esa cultura lo que realmente está diciendo es: estás muerto para mí. Eso es básicamente todo. Estás muerto para mí, dame mi dinero. La herencia no te llega hasta que muere tu padre. Pedirla antes de tiempo era una profunda ofensa y el padre sorprendentemente se la concede. Claro que aquí el padre representa a Dios y sabemos que así es como actúa Dios. Y si te esfuerzas lo suficiente para alejarte de él, respetará tu deseo y te dejará ir. Y pronto te arrepentirás. El hijo toma el dinero, se va a un país lejano y lo malgasta hasta el último centavo. Básicamente gastándolo en fiestas y cosas peores. Y cuando se le acaba el dinero, también se le acaba a los amigos. Termina trabajando alimentando cerdos para sobrevivir, lo cual para un joven judío es lo peor que le pueda pasar. Para un judío esto es tocar fondo. El texto dice que tenía tanta hambre que habría comido con gusto lo que comían los cerdos y nadie le dio nada.
Y luego Lucas 15:17 dice algo devastador. Cuando recobró el sentido, tuvo que viajar a un país lejano y tocar fondo antes de poder pensar con claridad sobre quién era y de dónde pertenecía. Así que ensayó un pequeño discurso de camino a casa. ¿Cuándo se hace eso? Se hace eso cuando está desesperado, cuando uno sabe que está en serios problemas y espera ser lo más convincente posible. Entonces uno elige cada palabra con mayor cuidado, con la esperanza de convencer al otro de lo que sea lo que estés intentando convencerlo. Decidió decir: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes contratados. En otras palabras, llévame de vuelta como esclavo. Así que no va a volver como hijo, sabe que ha perdido ese derecho, está descalificado, no puede ser un hijo. En este punto solo espera un trabajo. Bueno, él piensa que está descalificado y que no puede ser un hijo. Sería más que correcto que este hijo pensara como nuestra excusa aquí. Lo he echado a perder de maneras que la mayoría de la gente no puede imaginar. Mi padre no me aceptará de vuelta, pero Lucas 15:20 dice: aunque el hijo ya estaba lejos, el padre lo vio. Esto significa que el padre había estado vigilando el camino y no había dado por muerto a su hijo, como bien podría haberlo hecho, no se había resignado a su pérdida. Había estado vigilando el camino, tal vez a diario, con la esperanza de ver una figura conocida que le aparecía por la colina. Y cuando por fin lo vio, no esperó, corrió. Un hombre de esa cultura y posición no corría. Se consideraba indigno. Llevaban túnicas que les llegaban casi hasta el suelo, lo que significaba que para correr tenían que subirse la túnica y correr así. Así que ¿cómo iba a correr por el camino de esa manera? Corrió de todos modos y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Y el hijo comienza su discurso ensayado. El padre prácticamente lo interrumpe. El hijo está arrepentido, intenta volver arrastrándose, se prepara para suplicar el puesto más humilde en la casa de su padre. ¿Y qué dice el padre? La mejor túnica, el anillo, las sandalias, maten al ternero cebado más gordo. Pero no lo viste. No volvió como sirviente, volvió como hijo. Pero hay más. Luego mi esposa otra vez con los detalles. Ella dirá: demasiado, sé que puedo ser abrumador, pero esto es genial. La túnica se describe en griego con palabras que significan una túnica larga y fluida, pero también que debe ser la única más fina en la cosa, la reservada para una persona con el más alto honor. Entonces llega el hijo que alimentaba cerdos y que insultó a su padre hasta la muerte. El padre dice: trae mi mejor túnica y pónsela. El anillo no es un anillo cualquiera. Es un anillo de sello, es un sello con la marca familiar que se usa para autorizar documentos y transacciones. Darle a tu hijo un anillo de sello era un acto de restauración de la autoridad legal y el estatus familiar. Era el padre diciéndole al hijo: puedes volver a actuar en mi nombre. Pero ¿sabes qué? Hay más. Las sandalias, lo que el padre mencionó no fue casualidad, era algo específico. Porque los hombres libres, las personas libres, usaban sandalias. Los sirvientes y los esclavos andaban descalzos. Así que el padre dejaba bien claro a todos que su hijo había recuperado por completo su estatus de hijo libre, con toda la autoridad que ello conlleva. Esta parábola es perfecta para el Día del Padre, porque nos enseña que nuestras excusas carecen de sentido dependiendo de quién sea nuestro padre. La imagen que Jesús nos presenta es la de un padre que, tras observar el camino, se remangó y corrió lleno de alegría al ver a su hijo perdido regresar a casa. Un padre que no esperó a que le pidiera disculpas antes de abrazarlo, sino que inmediatamente lo reconcilió por completo y celebró su regreso. Así que si hoy estás aquí cargando con el peso de la tercera excusa, alguna versión de he ido demasiado lejos, he estado fuera demasiado tiempo, he desperdiciado demasiado, Dios ya no me quiere, escucha esto. El Padre te ve desde lejos y está esperando y observando y corre, sí, incluso hacia ti, incluso hacia mí. Amén. Entonces, ¿qué tienen en común Pedro y el hijo pródigo además de haberse equivocado gravemente? Bueno, ambos regresaron. Ninguno de los dos permitió que su fracaso lo definiera.
dejaron que el Señor tuviera la última palabra. Pedro podría haber pasado el resto de su vida a orillas del mar de Galilea compadeciéndose de sí mismo. Técnicamente tenía motivos de sobra para hacerlo. En cambio, el mismo hombre que no se atrevió a confesarle a una sirvienta que conocía a Jesús, se levantó el día de Pentecostés ante una multitud inmensa y predicó un sermón que llevó a 3,000 personas a la fe en un solo día. El hijo pródigo podría haberse quedado en el país lejano, podría haberse decidido que la distancia era demasiado grande y la vergüenza demasiado grande y que, de todos modos, merecía una vida alimentando cerdos. No se habría equivocado, podría haber decidido que se había deshonrado tanto que jamás podría volver a casa. En cambio, se levantó y regresó a casa, y el padre tenía estado mirando en camino. Esto es lo que conecta todos nuestros ejemplos de hoy. A Dios no le interesan tus credenciales, nuestra confianza o nuestro historial limpio. Le interesan nuestra disponibilidad y nuestra voluntad, y Él se encargará del resto. No se requieren excusas. Gedeón era un don nadie escondido en un lagar. Dios dijo, ve todo de todos modos. Jonás era un profeta fugitivo en el fondo del océano, y Dios le dijo, ve de todos modos. Pedro era un hombre que había negado públicamente a Jesús 3 veces, y Dios le dijo, ve de todos modos. El hijo pródigo había insultado a su padre, malgastado su herencia y terminando en un corral de cerdos. Sus padres habían estado vigilando el camino todo el tiempo y lo recibió de vuelta y lo restauró. La excusa de ya la he hecho todo a perder es casi la más peligrosa de las tres, porque conlleva una gran carga emocional. De la sensación de responsabilidad, de la sensación de una humildad apropiada, suena como si estuviera protegiendo a los demás de tener que lidiar con tu desastre, pero muchas veces no es más que una versión más sofisticada de lo mismo que hacía Gedeón en la prensa de vino. ¿Es solo esconderse o simplemente guardar las molduras sin terminar en el garaje? Y muy bien, momento de la aplicación. Esa es su señal, equipo de alabanza. Si su excusa es no soy el hombre indicado para esto, la pregunta no es si usted es adecuado, la pregunta es si Dios es adecuado. Si Dios te pide que hagas algo, te capacitará para ello. Pídelo como hizo Salomón y ponte en marcha. Si tu excusa es no quiero y no estoy de acuerdo con esto, anótalo. Dios también lo anotó. Expresa tu objeción con sinceridad en oración y recuerda que Dios es mucho más rápido que un barco fenicio y puede hacer un truco sorprendente con un pez. Puedes estar en desacuerdo con Dios, pero no puedes mantener esa postura por mucho tiempo sin consecuencias. Si tu excusa es ya lo he echado a perder, recuerda que el padre de la parábola había estado mirando el camino. Levántate y empieza a caminar. Puede que estés más lejos de lo que crees. Puede que estés más cerca de la casa de lo que crees. Asimismo, el Señor también restauró completamente a Pedro basándose en su corazón. Y en cuanto a los padres, a sus hijos no necesitan un padre que lo tenga todo bajo control. Necesitan un padre que esté presente, que se levante cuando falle. Necesitan ver a alguien que les muestre cómo es fallar y volver a equivocarse y arrepentirse del miedo y seguir adelante a pesar de todo. Esa es una herencia mucho más valiosa que un historial impecable. Empecé con una historia sobre 10 años de excusas en un proyecto de reforma que finalmente terminé mal, pero lo terminé. Elegí esa historia porque las excusas que puse eran reales para mí en aquel momento. Estaba ocupado, no encontraba las herramientas adecuadas, se me había olvidado algo y no estaba seguro de poder hacerlo bien. Y todo eso era cierto y la música no era lo importante. Lo importante era que tenía miedo de hacerlo mal, así que no hice nada. Y luego disfracé esa inacción como algo sensato y responsable y el muro quedó sin terminar durante una década. Y no quiero que esa sea la historia de la vida de nadie. Al final lo conseguí, lo hice mal, pero lo hice y espero poder sellarlo antes que se pasen otros 10 años. Gedeón tenía miedo, nadie especial. Venía de una familia que adoraba activamente a dioses falsos. Dios lo miró y lo llamó a un valiente guerrero. No lo que era, sino lo que Dios planeaba hacer de él. Jonás estaba tan en desacuerdo con Dios que subió a un barco que iba en dirección contraria. Dios fue paciente y persistente y dispuso que apareciera un pez muy grande y luego le pidió a Jonás que fuera de nuevo. Y Jonás fue a Nínive y se arrepintió. Toda la ciudad, pero fracasó en el peor momento posible, de la peor manera posible. 3 días después la tumba estaba vacía y Jesús, que tenía las razones para haber terminado con Pedro, fue a buscarlo y lo resucitó mientras desayunaban en la playa.
Y un joven que había tomado todo lo que su padre tenía para darle, lo había tirado y terminó con los cerdos. Ese joven comenzó a caminar hacia su casa y antes de que siquiera llegara a la casa, el padre lo vio venir y corrió. El denominador común no es que estos hombres fueran grandes, ninguno lo fue. El denominador común es que sirvieron a un Dios que aún no había terminado con ellos. Él tampoco ha terminado contigo, no más excusas. Hace 23 años, más o menos, un mes y medio, estaba sentado en el patio de un apartamento en Florida Central leyendo sobre Dios. Me había criado en una tradición religiosa diferente y recientemente algo que alguien me había dado por leer me había puesto a prueba. Esa noche, después de semanas de lectura, me encontré horrorizado, tratando de no entrar en pánico. Sabía que no iba a poder superar esto. ¿Sabes cuando estás en el peor de los problemas y sientes agua helada en las venas? Era algo así. Porque me di cuenta de que estaba equivocado y Dios era real. Y estaba muy lejos en el país lejano. Y había llegado al final de mí mismo. Al mismo tiempo, nunca había conocido al Padre y era el Hijo pródigo. Y rogué y no me interrumpieron en mi discurso. Y dije, Dios, lo siento mucho. Sé que te he ofendido. Sé que no te merezco. Y no sé si tú puedas, pero por favor, perdóname y sálvame, porque no conocía el Evangelio. Nadie me lo había dicho así antes. Literalmente aprendí el Evangelio después de convertirme. Estaba trabajando con lo que había leído y no tenía muy claro lo que significaba, pero sabía dos cosas. Sabía que había llegado a mi límite, era un desastre total y no podía continuar. Y finalmente supe que era porque estaba en contra de Dios. Sinceramente no sabía si Dios me salvaría o no, o si algo en mí me impedía que me salvara. Ni siquiera entendía bien a Dios. En mi oración reconocí la verdad de que si de alguna manera Dios no podía salvarme por quien había sido, por lo que había hecho, o simplemente no quería, eso era justo y estaba completamente en su derecho. Así que en parte acerté. Dios no me debía nada. Afortunadamente tenemos un Dios que ama restaurar. Tenemos un Dios que puede mirar un pedazo de basura y convertirlo en arte. No es que me crea el arte. Si piensas que estás perdido, que Dios no puede usarte, o que tal vez ni siquiera puede o quiere salvarte, te digo que estás muy equivocado. Dios quiere darte una nueva vida. Yo no sabía si podía salvarme, así que me entendía poco. Quiero asegurarme de que todos aquí lo entiendan. Y eso incluye a todos los que están viendo esto ahora mismo en línea o lo que vean grabando más tarde. Así que por favor inclinen la cabeza y oremos. Señor, cuando me senté en ese patio pensando que tal vez no me salvarías, estabas esperando, preparándote para correr y gracias. Y Señor, probablemente hay algunos aquí o que vean esto en línea que aún no han pedido que los salves y están esperando y listos para correr hacia ellos. Señor, por favor, hazle ver que estás deseando verlos venir por esa colina para volver a casa y pedirte perdón. Señor Jesús, en Lucas 23 vemos que estuviste en la cruz, no por ningún pecado tuyo, porque no tenías ninguno, sino para pagar el precio de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y estabas flanqueado por dos criminales en sus propias cruces, quienes estaban allí por crímenes reales. Uno te insultó, el otro asumió la responsabilidad de su pecado y se arrepintió y conocía lo suficiente como para saber que lo que estabas haciendo era injusto. Reprendió al que te insultó, luego te pidió simplemente que te acordaras de él cuando entraras en tu reino. Y dijiste, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y eso es todo. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Nos ha dado un camino para pasar de la muerte espiritual a la vida eterna con Dios. Necesitamos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Arrepentirse significa apartarse intencionalmente y clamar a que nos salves. Así que hermanos y hermanas, están aquí hoy, están viendo esto en línea y verán una grabación más tarde y saben que no está bien con Dios. Necesitan reconciliarse con Él. Esta es tu oportunidad si hoy han decidido apartarse del pecado y pedirle a Jesús que sea su Señor y Salvador. Entonces los invito a hacerlo ahora y a orar conmigo esta breve oración. No es la oración que te salva, es que estás invocando a Jesús. Es que estás invocando a Jesús.
Yo solo te ayudo a comunicarte eso. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que he obrado mal y ahora quiero reconocértelo. Quiero apartarme de mi pecado y convertirme en hijo de Dios. Por favor, ayúdame. Sálvame y ayúdame a seguirte. En tu nombre oro. Amén. Ahora, si acabas de hacer esto, si has invocado a Jesús para salvarte, con las cabezas bajas y los ojos cerrados, por favor, levanta la mano ahora para que pueda verla. Gracias, gracias. Padre, gracias porque eres el Padre que corre a nosotros cuando finalmente llegamos al límite de nuestras fuerzas y volvemos a casa. Gracias porque eres el Dios que nos llama a servirte y nos abre el camino para que esto suceda. Gracias porque nos perseguirás hasta el fondo del mar si es necesario para que veamos nuestro error y nos reconciliemos contigo. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que haces aquí y por esta iglesia. Bendecimos tu santo nombre. Amén. Hola, me llamo Cristian, soy el traductor de español de la Iglesia de Ciudad de Kenosha. Gracias por acompañarnos hoy en Kenosha City Church. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin o viajarás cerca de esta zona? Queremos verte en persona en Kenosha City Church, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, por lo que nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil de Kenosha City Church y síguenos en redes sociales. Si tienes alguna pregunta para la iglesia de la ciudad de Kenosha, pero necesitas ayuda para traducirla, puedes escribirme a cristian@kenosha.church. En nombre de Kenosha City Church, esperamos tener noticias tuyas pronto.